Hoy voy a hablar de una historia, o voy a iniciar a hablar de una historia muy interesante, que es la historia de esta mujer que derramó un frasco o derramó perfume sobre Jesús. Rompió un frasco de alabastro, dice la Biblia, y lo derramó sobre su cabeza. No sé si me pueden poner la ilustración que tengo ahí, que les pido que pongan, por favor. Y Mateo capítulo 26, esta ilustración, ¿verdad? Como una caricatura, pero lo quise poner esta ilustración para que tú puedas identificar el contexto de la historia, que fue cuando ella derramó este perfume y la gente que estaba alrededor se enojó porque decían, ¿cómo algo tan caro fue derramado? Se podía dar ese dinero a los pobres. Y esa es la historia que quiero hablar. Ahora, quiero decirte antes de leer Mateo 26, 6, que es muy interesante esta historia por lo siguiente. Normalmente los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman evangelios sinópticos. La razón es porque normalmente estos tres evangelios se conectan. Es decir, las historias que están tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas se repiten, se conectan. Incluso muchos pueden decir, bueno, si dicen lo mismo, ¿por qué tres evangelios diferentes? Bueno, vamos a aprender hoy y vamos a ver que la razón es que cada autor explica las cosas desde un punto de vista diferente, desde una perspectiva diferente. Es como, por ejemplo, que sucede aquí un accidente y cada persona que está aquí mira ese accidente y cada quien lo puede observar desde una perspectiva interna y externa también totalmente diferente. No va a decir nada diferente de lo que pasó, pero su manera de explicarlo va a complementar el reporte. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas normalmente son evangelios que se complementan. Por eso son evangelios sinópticos. El evangelio de Juan, normalmente, Juan enfoca y como autor de este libro también enfoca totalmente en otras historias, y son pocas las historias que se repiten con los evangelios que acabo de mencionar, de tal manera que muchas de las historias de Juan no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ¿verdad? Claro que también hay algunas historias como Lucas que no están en otros evangelios, pero en su mayoría nosotros entendemos que así está distribuidos los evangelios, de tal manera que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, se complementan. El evangelio de Juan tiene otras historias diferentes que enriquecen la vida de Jesús. Pero esta historia, vamos a ver hoy, esta historia que vamos a estudiar está escrita en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, vamos a ver algo particular en Lucas, y también Juan describe esta historia. Por lo tanto, se me hace relevante que nosotros podamos mirar cada una de las historias y aprender un poquito cómo cuando tú lees con detalle vas a encontrar ciertas cosas que te van a enriquecer una historia. En este caso, la historia que vamos a leer, esta mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Ahora, en orden cronológico, como los evangelios se escribieron, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Mateo. En orden cronológico, el primer evangelio fue Mateo, y el orden cronológico, como están los cuatro evangelios, así es como se fueron escribiendo. No, la Biblia no está acomodada cronológicamente, pero particularmente primero se escribió Mateo, luego Marcos, luego Lucas, y al final Juan escribió su evangelio. Entonces Marcos seguramente leyó a Mateo y Lucas leyó Mateo y Marcos para enriquecer lo que también ellos vieron, porque ellos no solamente son autores de un evangelio que les contaron, sino ellos estuvieron ahí y vieron las cosas que Jesús hizo. Por eso se enriquecen los evangelios. Y Juan, ¿verdad? Pues seguramente también tuvo en su momento información, aunque la perspectiva y la manera como Juan escribe el evangelio es diferente en esencia, ¿verdad? Entonces, teniendo toda esta pequeña
introducción de los evangelios, ahora sí quiero que vengas conmigo a Mateo 26, capítulo 26, versículo 6, y rápidamente voy a ir leyendo algunos versículos para ir adentrándonos en una historia que va a ser muy interesante y que hoy no vamos a terminar, pero el desenlace o la enseñanza yo sé que va a ser de bendición en nuestras vidas. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Entonces, para empezar ya tenemos algo de información. Jesús estaba ¿en dónde? En Betania. ¿En dónde? ¿En casa de quién? De Simón el leproso. Los eruditos dicen, ¿verdad?, que este Simón leproso era alguien a quien Jesús había sanado. Versículo 7. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Jesús responde a algo que al menos Mateo nos está diciendo, que los discípulos, la gente que estaba ahí, se enojaron por esta acción de esta mujer. ¿Cuál fue su enojo? No fue que haya derramado el perfume, sino que era tan caro, tan costoso, ¿verdad? Y dentro de sí decían, pues eso es mejor se lo hubieran dado a los pobres que andar ahí desperdiciándolo en Jesús. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, mira qué interesante, no sobre su cabeza, sino sobre su cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow, o sea, esto es tremendo, ¿verdad? Jesús está diciendo, lo que esta mujer hizo se va a contar, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y tú y yo estamos leyendo esta historia. Ahora rápidamente ven conmigo a Marcos capítulo 14. Ahora Marcos 14, vamos a ver a partir del versículo número 3, y vas a ver qué interesante es empezar a profundizar un poquito en cada autor, porque cada autor tiene algo diferente que nos va a decir, una perspectiva diferente y una enseñanza por lo tanto diferente. Entonces, nuevamente Marcos dice, pero él, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, lo mismo que Mateo, ¿verdad? En Betania, en casa de Simón el leproso, se sentó, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Aquí ya Marcos nos empieza a decir algo más. Primero nos está diciendo que era un vaso de alabastro de nardo puro. Esto es importante, nardo puro, o sea, en otras palabras, no era pirata, ¿no? Sí, no era un perfume pirata, chafa, sino era nardo puro. Y también lo menciona de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Eso no dice Mateo. Mateo nada más dice que tomó el vaso de alabastro y lo derramó. Entonces dice que lo quebró. Y bueno, ahora sabemos, ¿verdad?, que los perfumes eran contenidos en este material que se llamaba alabastro, de tal manera que el perfume estaba dentro, y la única manera de poder usar el perfume era rompiendo esta piedra, ¿verdad?, que era una piedra no tan dura, se podía quebrar como yeso o algo así, se podía quebrar, pero el perfume se tenía que usar. Entonces no era como ahora que pues existe el perfume con aplicador y tienes tapita, ¿no? En ese tiempo no existía eso. Entonces es un detalle interesante. Versículo 4, y hubo algunos, mira qué interesante, Marcos dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mateo dice que los discípulos se enojaron. Marcos dice
que algunos, él no se mete en problemas, él dice, algunos de ahí se enojaron y dijeron, ¿para qué se ha hecho? Versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Ahora, Marcos ya no está diciendo hasta el costo del perfume. No, Mateo nos dice que era un perfume de alto precio. También Marcos, pero Marcos nos dice que la gente decía, eso se pudo haber vendido en 300 denarios. ¿Cuánto era 300 denarios? 300 denarios era el sueldo de una persona por un año. Eso eran 300 denarios. O sea, lo que una persona ganaba en un año eran 300 denarios. Así que si tú hoy piensas cuánto ganas por un año, eso valía ese perfume. Si tienes en mente, para cerrar números, 10,000 pesos por un año son 120,000 pesos. 120,000 pesos que valía un jarrito, ¿verdad? Un frasquito de perfume. Eso era el costo, eso era lo que esta mujer estaba derramando en dinero sobre la cabeza de Jesús. Por eso la gente se enojó. La gente, es que ¿cómo es posible? Porque ¿para qué sirve? Se desperdició. Aparentemente, ¿verdad? Entonces seguimos en Marcos. Y murmuraban contra ella. Y Marcos sigue diciendo casi lo mismo que dice Lucas, que dice Mateo. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, nuevamente repite lo que dice Mateo, ¿verdad? En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Un punto importante aquí. Jesús reprende a los discípulos, reprende a la gente que está diciendo, ese dinero lo hubieran ocupado para los pobres. La razón es que Jesús les dice, es que a los pobres siempre los van a tener. Ahora, Jesús le está diciendo, si quieres ayudar a los pobres, ya lo hubieras hecho desde antes, porque siempre han estado ahí. No tienes por qué enojarte ahora. Y esa es una característica a veces del ser humano, ¿verdad? Has oído a veces gente decir que dice, ay, ¿para qué gastas tanto? ¿Por qué mejor no lo das a los pobres? Y normalmente ese que dice eso, inmediatamente tú dices, tal vez tú nunca das a nadie y por eso lo estás juzgando. Porque el que da no se fija, más bien el que da se alegra cuando otro da. Y ese es un principio muy interesante. Dalo a los pobres, lo hubiera dado a los pobres. Jesús les dice, dalo tú, denlo ustedes, a los pobres siempre los van a tener. ¿Por qué se enojan lo que ella está haciendo? Ustedes no entienden lo que está pasando en este momento. Ahora, Mateo y Marcos, como vimos, nos están dando ciertas características. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Vamos a brincar Lucas por un momento. Juan, capítulo 12. Y Juan es muy interesante. Normalmente, yo no sé si a ti te tocó, cuando tú aceptaste a Cristo, que alguien te dijera, lo primero que debes de leer es el Evangelio de Juan. No sé, ¿a cuánto les tocó así? O tú lo has aconsejado. Y yo personalmente creo que el Evangelio de Juan es más digerible. Pero ¿sabes cuál es la característica de Juan? Y ahorita lo vamos a ver bien clavado. Es que Juan es muy detallista. Juan, ¿quién era Juan? Juan era el discípulo amado. Juan era el más chiquito, el más pequeño de los discípulos. Él era el que estaba siempre al lado de Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas en la Biblia, verdad? Cuando le querían preguntar algo a Jesús, le decían a Juan, dile tú, porque ahí estás al lado de él, ¿no? Y Juan se recostaba en su pecho de Jesús. Casi que Juan dormía ahí a los pies de Jesús, ¿verdad? Era como el consen, como el más pequeño. Juan, y las características de Juan como autor de este libro es que él es muy detallista. Él da detalles de todo. Y te lo voy a decir de esta manera para que entiendas a qué me refiero. Si por ejemplo un domingo el hombre viene a la iglesia de la familia, ¿verdad? Viene a la iglesia
y no puede venir la esposa. Le dice, bueno, tú ve a la iglesia, yo me quedo porque no puedo, tengo que cuidar a los hijos, está enfermo el hijo. Viene el varón, está en el culto, regresa a casa y la esposa le dice al esposo, ¿cómo te fue? Y el esposo le dice, pues bien. ¿Pero qué hubo? Pues lo mismo, ¿no? O sea, alabanza, predicación. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué más? ¿Quién te vio? ¿Quién te saludó? Pues nada, o sea, lo mismo de siempre. ¿Cuántos hombres somos así? Es que, pero dime, ¿cómo estuvo la alabanza? Pues bien, o sea, pues cantos a Dios como cada domingo, ¿no? O sea, y la predicación, pues la palabra, ¿no? O sea, ¿qué? Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Que la mujer viene, el esposo se queda y llega a casa la mujer y tú le preguntas, ¿cómo te fue? Ay, amor, mira, la alabanza estuvo maravillosa, ¿no? Es más, la predicación, el pastor, mira, creo que traía el mismo traje de hace 8 días, ¿no? O sea, todos los detalles, ¿no? O sea, ¿y sabes qué? No vi el del teclado. Creo que el de teclado ya no está porque como que ya no lo vi. Empieza a dar todo lo... Y me encontré a la hermana Chonita. ¿Y qué crees que me platicó? Me dijo que va a haber una reunión. Y todos los detalles. Y tú hasta dices, bueno, ¿para qué le pregunté? ¿No? O sea, ¿no? Ese era Juan. Ese es Juan. Juan te va a dar detalles. Por eso Juan es interesante. Por eso Juan se convierte en un libro de detalles. Casi era como una comadre, Juan. O sea, platicaba. Casi cuando Jesús le dice, cuando está muriendo, le dice a María, ¿no? Dice, María, ahí es tu hijo, ¿no? Le dice casi, ahí está tu comadre, ¿no? Como, o sea, Juan era así. Ahora, ¿no me crees? Vamos a Juan. Y esta misma historia, vamos a estudiarla o a leerla desde una manera de Juan. Juan es, me encanta Juan. Entonces empieza diferente. De entrada dice, 6 días antes de la Pascua. Ni lo dijo Mateo, ni lo dijo Marcos. Ahora ya sabemos que eran 6 días antes de la Pascua, porque realmente este acontecimiento sucedió, algunos dicen que 2 días antes, o sea, aunque dice aquí Juan 6 días, algunos dicen que fue en esa semana antes de morir Jesús. Entonces vino Jesús a Betania, lo mismo que los demás, donde estaba Lázaro. Wow, ya Juan nos va a explicar ahora un poquito más. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Por si tenías duda, ¿verdad? Lázaro, el que se murió, el que resucitó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Juan? Bueno, porque Lázaro sabía muchos. ¿Me explico? O sea, es como estaba Miguel, pero ¿cuál Miguel? Miguel, el hermano de Pedro, ¿no? O sea, el detalle. Así era Juan. Hicieron ahí una cena y Marta servía. Mira, ya nos enteramos cómo estaba el cotorreo. O sea, Mateo y Marcos no nos dicen nada más hacer una cena. Aquí ya nos dice Juan que Marta estaba sirviendo. ¿Te acuerdas quién era Marta? La que Jesús en una ocasión le dijo, Marta, a Marta le encantaba servir. Marta era de esas mujeres y lo hace aquí, está sirviendo. Ella era de las que llegaban a la casa y yo les sirvo. Y hay mujeres que tienen ese gusto por extender a la familia y les sirve. Así era Marta. Entonces, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué interesante. Entonces, Jesús está sentado con amigos, con el leproso, ¿verdad? Con este hombre que se menciona, Simón el leproso, con Lázaro, su amigo, con María, con Marta y tal vez sus discípulos estaban ahí. Porque nos dice Mateo y Marcos que los discípulos, que los que estaban ahí. Entonces ya vamos armando una historia interesante. Entonces María, mira, Juan ya nos dijo quién es esta mujer. María, la hermana de Lázaro. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Wow. Mateo y Marcos nos dicen que fue su cabeza, empezó en su cabeza. Mateo nos dice que su cuerpo también fue ungido. Pues Juan nos dice que y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, Juan ya nos está dando más cosas. Juan nos dice que cuando se quebró este alabastro y se derramó sobre Jesús, el lugar se impregnó de este hermoso olor del perfume.
Y dijo uno de sus discípulos, mira, el versículo 4 es muy interesante. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Aquí ya Juan va a decirnos algo que nadie nos ha dicho. Ahora, si tenías duda quién es este Judas, él dice, ¿Judas? ¿Quién? ¿Cuál Judas, Juan? Iscariote. ¿Quién? El que le había de entregar. Que Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan nos está revelando algo. Mateo como que es muy tranquilito y dice la gente, la multitud. Marcos dice los discípulos. Pero Juan como te comunica todo. Él dice la verdad es que fue Judas. Judas fue el que se enojó. El que a lo mejor empezó a contaminar. Y oye, ¿ya viste qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Porque tú sabes que cuando hay un malentendido, un malestar, siempre hay un iniciador. ¿Ah? Así pasa, ¿no? Todos están contentos y no falta el Contreras que diga, ¿y por qué? Y no, sí es cierto, ¿y por qué no? Y todos, pues sí, ¿por qué? ¿No? Así era Judas. Pero mira, Juan nos sigue diciendo. Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ya Juan nos está diciendo más de Judas, o sea, ya lo está evidenciando. Era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ya nos enteramos de algo más, que Judas era ladrón. Y que Judas era el responsable de cuidar o administrar lo que a Jesús se le daba para su ministerio, y Judas tomaba un poquito y se lo robaba. Y muchos lo sabían de ellos y nadie lo había dicho, solo Juan lo dijo. Entonces si puedes ver la historia. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si vas entendiendo, estoy tratando hoy de hacer una enseñanza como para que tú veas cómo cada evangelio tiene profundidad. Y si tú puedes, entonces ahora sí unir cada uno, vas a obtener una enseñanza más interesante. Ahora, vamos a Lucas. Lucas capítulo 7, versículo número 37. Y con esto vamos a ir aterrizando este tiempo. Vamos a ver la historia de Lucas. A ver, Lucas, ¿qué nos quieres decir o qué leemos de ti sobre una mujer que derramó un perfume, rompió el alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús? Lucas empieza, y si traes las antenitas bien puestas y estás conmigo, vamos a meternos ahora a Lucas. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces ya empezamos a ver que la historia va por otro camino. Ya no es en Betania, ya no es en casa de Simón el leproso, es en casa de un fariseo. Ya es algo diferente. Entonces esto nos deja ver que es algo diferente, es otra historia. Cuando vio esto el fariseo se da cuenta que dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces aquí vemos una historia totalmente diferente. Vemos a un fariseo enojado porque una mujer derrama perfume de nardo también sobre los pies de Jesús. Pero el enojo no es porque cuesta mucho. El enojo es porque esa mujer es pecadora. Porque los eruditos o los estudiosos dicen que era una prostituta. Entonces este hombre dice: ay, si él fuera de verdad el Hijo de Dios, él se daría cuenta de la clase de mujer que es. Y Jesús va a dar una lección a este hombre en donde le dice: date cuenta lo que ella ha hecho por mí y tú no has hecho nada por mí. Porque en ese tiempo los fariseos apenas estaban conociendo a Jesús. Y la manera en que ellos querían conocer a Jesús era invitarlo a casa para ver y oír lo que decía. Y a ver si lo tomaban en algo, lo cachaban en algo o le ponían algún tropiezo para evidenciar lo que Jesús estaba haciendo. Entonces sigue diciendo que Jesús se dirige a la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Versículo 44: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, mira lo que Jesús dice: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora sí, iglesia, estamos completos con esta historia. Pero en conclusión, hay dos momentos, y esto tienes que aprenderlo. Hay dos momentos en donde a Jesús lo ungen con perfume. Lucas lo menciona y Mateo, Marcos y Juan lo mencionan. El primer momento es al inicio del ministerio de Jesús. En el contexto de Lucas, Jesús está iniciando su ministerio. Todavía, como te decía hace rato, los fariseos están probando a Jesús y va a casa de un fariseo. Y el tema no es, amigos, el tema no es tomar un tiempo de alegría como lo hace al final de su ministerio. Entonces, al principio de su ministerio, Jesús es ungido con perfume, y al final de su ministerio también es ungido con perfume. Dos mujeres diferentes. Una prostituta, la otra ya vimos que era María, la hermana de Lázaro. Amén. Si estamos aprendiendo algo, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú lees la Biblia, tú tienes que profundizar. Y entonces, cuando ya tenemos todo el concepto, toda la idea, todo lo que los evangelios nos hablan de esta historia, nosotros podemos empezar a profundizar y a sacar algunos principios importantes. Lo único que me quiero quedar aquí es que nosotros podamos entender que el hecho de que Jesús fuera ungido al principio de su ministerio y también al final de su ministerio, porque mira, la razón por la cual Jesús al final le dice que los discípulos, la causa del enojo fue el costo del perfume. Al principio, ¿cuál fue el enojo? Que era una mujer pecadora. Entonces Jesús dice: déjenla, porque lo que esta mujer está haciendo, lo dice así Mateo y lo dice así Marcos y lo menciona creo que también Juan, dice lo que está haciendo ella, y lo dice más claro Marcos, dice: se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Porque unos días después, 2 días después, 3 días después, Jesús iba a morir en la cruz. Y todos conocemos la historia, que cuando muere Jesús es cerca del día de reposo. La tarde de ese día que muere es el día de reposo. En la tarde los judíos cierran su día, ¿verdad? Cuando el sol se mete. Entonces empieza el día de reposo y era muy cerca, y era tan rápido el tiempo que Jesús lo tienen que bajar de la cruz y no hay tiempo.
No hay tiempo para ungirlo, conforme a la tradición y conforme a la ley. Entonces la Biblia nos dice que un hombre rico, ¿verdad?, llegó y pidió el cuerpo de Jesús, y Nicodemo también llegó ahí. Y dice la Biblia que Nicodemo llegó con 100 libras de mirra y aloes. Si el perfume era, ¿verdad?, una libra, ¿cuánto es? Una libra equivale a 327 mililitros. Más o menos, me quedo igual. Este vasito más o menos tiene como 420 mililitros. ¿Verdad? Y así hago mi anuncio. 320 mililitros. Es lo que fue derramado por esta mujer, por María, sobre la cabeza, el cuerpo y los pies de Jesús. Entonces llega Nicodemo con 100 libras de perfume, mirra y aloes. Y entonces lo que hacen por la premura, dice la Biblia, que solamente pusieron los lienzos, y tal vez los lienzos los mojaron en este perfume. Pusieron los lienzos, pusieron el cuerpo de Jesús y envolvieron el cuerpo de Jesús y lo metieron a la tumba, al lugar donde lo sepultaron, porque ya era el día de reposo. Esto es algo profético que está sucediendo en Jesús. Entonces Jesús es ungido al principio y al final de su ministerio. Pero esto me habla de algo muy importante: los ciclos, que si fuéramos más entendidos en leer las historias y entender las cosas, diríamos, ahí hay un ciclo que Jesús comienza y está terminando. Inicia su ministerio de una manera, ungido, y termina su ministerio. Y podríamos sacar mucho y vamos a aprender muchas cosas, porque las características de Lucas es en un contexto diferente a la cena que nos muestra Mateo, Marcos y Juan. Pero lo que te quiero decir es que la vida, en una ocasión yo predicaba sobre los ciclos. La vida trata de ciclos, y debemos de aprender a entender las temporadas en las que vivimos nosotros, porque así es la vida. Día y noche cíclicamente existen, y la primavera y las estaciones del año caminan, y al final vuelven a empezar donde terminan, o vuelven a terminar donde empiezan. Y así es la vida. Todo es cíclico. Aún nuestra vida, las etapas en las que vamos creciendo son momentos. Y yo quiero que tú aprendas y entiendas que nuestra vida se trata de temporadas, se trata de ciclos. No fue coincidencia que estas mujeres ungieron a Jesús de esta manera. Había una enseñanza muy profunda en que Jesús está empezando y terminando su ministerio. A veces nosotros en la vida tenemos que identificar los ciclos. Yo he aprendido esto a lo largo de mi vida: identificar ciclos en la iglesia, ciclos en mi vida, en mi familia, con mi esposa, ciclos con mis hijos. Son ciclos que empiezan y hay momentos donde terminan esos ciclos. Y yo sé que ese ciclo ha terminado y estamos iniciando una nueva etapa. Y esas etapas, cuando tú las entiendes en tu vida, no te estresas ni te sacas de onda. Sabes, yo puedo decirte incluso personalmente que mi familia, mi esposa y yo, mi familia, estamos en una nueva etapa como familia. A partir del derrame de mi suegra, estamos en una etapa diferente, un ciclo que terminó, porque todo se reacomoda, todo cambia, las cosas nos han cambiado de manera impresionante. Por la dependencia ahora de mi suegra a que esté mi esposa en casa, porque ahora no podemos dejarla sola, porque ahora tenemos que darle otros cuidados, porque ahora tenemos cada día estarle revisando su presión y tantas cosas. Y si tú no entiendes las etapas de la vida, te vas a estresar, porque sabes que los ciclos, así como comienzan, también terminan. Y entonces, cuando tú entiendes la etapa en la que vives, puede ser en tu vida personal, escolar, matrimonial, con tus hijos, en la iglesia, yo te digo, hay ciclos. Yo he aprendido a ver a la iglesia incluso como temporadas en un lugar, temporadas en otro lugar,
Son temporadas que empiezan y que terminan, pero escucha bien y con esto concluyo. Cuando tú no concluyes bien los ciclos en tu vida, entonces cuando entras a otro ciclo no lo vas a disfrutar. Y para Jesús era muy necesario. Jesús dice, era necesario que ella me ungiera, porque en ello estaba concluyendo algo que había iniciado 3 años atrás. Algunos eruditos, algunos estudiosos dicen que incluso ese perfume de nardo era tan exquisito, era tan profundo, que se impregnaba en la piel, que eso sirvió para que cuando Jesús iba camino hacia la cruz, Él olía en medio de la sangre y en medio del dolor y todo lo que Él estaba sufriendo. Él percibía ese olor a nardo que le hacía recordar que Él mismo era ese frasco que estaba siendo quebrado por causa de nosotros. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana, porque la enseñanza sí es la mujer, la enseñanza sí es lo que hizo, pero ¿sabes cuál es la mayor enseñanza? Que ese perfume de nardo es Jesús, que se contuvo en este cuerpo humano, que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y entonces se quebró por nosotros, no físicamente, porque la Biblia dice que ni un hueso se le quebró, pero Él se quebró para que el aroma de la salvación tú y yo lo podamos respirar hoy como sus hijos. Por eso Jesús dice, cada vez que se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer, porque se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces quiero dejarte con esto, hermano, y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y espero que hayas aprendido algo. He tratado de enseñarte algo, que la Biblia la podamos leer así. Al menos aprendiste algo. Hay 2 mujeres. Esta historia solo son 2 historias. Son 2 mujeres, una al principio, otra al final. Datos diferentes, cada uno dice su manera, cada uno explica su forma, pero también había un propósito, inicio y final del ministerio de Jesús. Y la semana que entra continuaremos hablando de los detalles que acabamos de mencionar en estos evangelios. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Jesús, porque Él es ese perfume, ese vaso de nardo, de perfume que se contuvo, se contenía en una piedra, en un vaso de piedra. Él se hizo hombre. Juan lo dice de esta manera: y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios. Porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando celebramos la cena del Señor, Jesús dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así como este frasco tenía que ser quebrado para que saliera la fragancia. ¿Puedes respirar esa fragancia de salvación en tu vida y decirle: Señor, gracias? Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque hay mucho que aprender de esta mujer, de María, y de esta mujer que no se dice el nombre, pero fueron mujeres que fueron más allá de lo normal. Su amor hacia ti, la una porque estaba pidiendo misericordia, la otra porque estaba agradecida. 2 actitudes diferentes, 2 mujeres diferentes, que hablan de lo que debe de motivar nuestra entrega a ti, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas. Yo te pido que tú derrames de tu gracia. Yo te ruego que esta tarde nos bendigas. Y si hay alguien